ahora. Ya vamos a volver con la gente en los supermercados. A esta hora la ministra Carla Rubilar entrega más información. Escuchemos. A causa de la detección de una persona que trabaja aquí en el Palacio de la Moneda, que es parte del personal de la prensa acreditada de nuestro palacio, que ha dado positivo para la enfermedad del COVID-19. Eso realizó que durante la mañana se activara completamente el protocolo que ya ha funcionado en otras oportunidades para casos positivos en el Palacio de la Moneda. Cabe recordar que durante las semanas anteriores tuvimos un primer caso de una carabinera de la Guardia de Palacio que dio positivo, y frente a la activación del protocolo que nosotros tenemos establecido con medidas muy rigurosas, pudimos poder acuarentenar a las personas que habían tenido contacto estrecho con ella, y establecimos finalmente un control de ese brote en 4 carabineros de la Guardia de Palacio que prestan funciones en el Palacio de la Moneda. Así también, el día viernes recién pasado dio positivo un funcionario de la División de Gestión Ciudadana. También se activaron todos los protocolos del Palacio de la Moneda y se pudo mandar a cuarentena a todos sus contactos estrechos, realizarle los exámenes correspondientes e identificar a 3 personas más positivas que están cumpliendo ahora su cuarentena. En el caso del profesional de la prensa acreditada, que fue dado a conocer como caso positivo el día de hoy, es un funcionario que se sintió mal el día viernes recién pasado, se realizó el examen el día lunes dando positivo el día de hoy. Hoy se ha tomado la decisión de enviar a cuarentena a todos quienes han sido sus contactos estrechos y también a sus contactos que son indirectos y pudieran tener algún tipo de riesgo. Este levantamiento lo hicimos con los equipos también de prensa y sus colegas que trabajan en el Palacio de la Moneda, y es por eso que vamos a enviar a cuarentena a 48 funcionarios que tuvieron relación con esta persona que dio positivo para el examen de coronavirus. En este caso yo quiero decir de que el protocolo del Palacio de la Moneda ha tomado la siguiente determinación. Independiente de que le realicemos el examen de PCR a todos y cada uno de estos 48 contactos directos e indirectos y pudiera dar negativo, van a mantenerse en cuarentena 14 días. Por lo tanto, independiente de que pudieran dar al PCR negativo, van a cumplir la cuarentena total de 14 días antes de volver al Palacio de la Moneda a poder establecer sus labores habituales. La misma información rige para decir de que si los exámenes salen negativos posterior a estos 14 días, van a poder volver sin inconveniente a realizar sus labores, porque nos interesa, por supuesto, la presencia de nuestros periodistas, camarógrafos y todos los profesionales de la prensa acreditada para poder cumplir con su labor de llevar la información correspondiente y trascendente a la ciudadanía, más aún en los momentos que estamos viviendo, en particular en la región metropolitana. Y para poder asegurar efectivamente que esa libertad de prensa y ese acceso a la información va a hacerse mantenida y durante el tiempo, es que hemos generado con los diferentes medios de comunicación un cambio de las personas que estaban trabajando aquí en La Moneda por otros equipos de reemplazo que van a tener medidas muy estrictas, obviamente, para evitar que aumente la cantidad de contagios en el Palacio de la Moneda, sobre todo en los equipos de prensa. En ese sentido, decir que estamos tomando muchas medidas que tienen que ver con que establecimos esta misma sala de prensa para los puntos de prensa, hicimos una pantalla y un micrófono cuello de ganso en La Moneda para evitar tener más riesgo, redujimos los equipos de prensa por cada uno de los medios de comunicación para poder establecer mayores controles y en particular decir de que existe la sanitización en este momento del lugar físico en el cual están la prensa acreditada del Palacio de la Moneda. No obstante, probablemente vamos a generar espacios diferentes, más allá del que hoy día se está ocupando de forma transitoria en el patio de los Cañones, para poder mantener aún más el distanciamiento social de estos nuevos equipos de prensa que van a estar en el Palacio de la Moneda.
Queremos decir que hemos establecido, como también lo hicimos con coordinación con Carabineros, con los guardias de Palacio, como también lo estamos haciendo con los funcionarios de la División de Gestión Ciudadana, un contacto directo con los profesionales que se van a cuarentena para poder estar muy atentos a cómo evoluciona su situación de salud y, por supuesto, si tienen algún requerimiento especial. Sobre las dudas de cómo se van a realizar los exámenes de PCR, hay una coordinación entre el Palacio de la Moneda y nuestro Ministerio con la Mutual de Seguridad para que se realice a la brevedad. Los van a contactar en la forma, el lugar y el tiempo en el cual se van a realizar este examen. Por lo tanto, primero, solidarizar, por supuesto, con este profesional de la prensa acreditada que está contagiado con coronavirus. Esperamos, obviamente, que se respete su privacidad y sus datos como corresponde a un caso como este y decirle que estamos tomando todas las medidas con todos los compañeros de trabajo que tuvieron un contacto estrecho o un contacto incluso indirecto para evitar que se propague más el virus y poder contener a la brevedad un posible brote. Ministra, buenas tardes. Álvaro Pachi del Canal 13. A propósito del endurecimiento de estas medidas, esta cuarentena total para la región metropolitana, ¿se está evaluando, por ejemplo, medidas adicionales con el toque de queda, adelantarlo, extenderlo, por ejemplo? Y lo segundo, a propósito de este caso positivo, ¿qué pasa con los ministros del Palacio, con el presidente, con la primera dama? ¿Se tomaron exámenes luego de conocer este caso? Sobre la segunda pregunta con la que voy a partir, efectivamente, cada vez que nosotros tenemos un caso positivo, hacemos un mapa epidemiológico, determinamos quiénes son los contactos estrechos y vemos quiénes son los que tienen riesgo de haberse contagiado con esa persona, los enviamos a cuarentena y generamos los PCR para poder identificar un posible nuevo contagio. En el caso particular de todos los primeros contagios, ya sea de Carabineros, de la División de Gestión Ciudadana y ahora del equipo de prensa que cubre Moneda, nosotros hemos establecido que no han tenido contacto ni con autoridades ni tampoco con el presidente ni la primera dama y por lo tanto no hay ningún riesgo en este caso en particular de que esa persona que hoy día está positiva haya contagiado al presidente o la primera dama. No obstante eso, nosotros tenemos un protocolo claramente establecido para todo el Palacio de la Moneda a fin de hacerse exámenes de forma periódica para poder cuidar, por supuesto, a todas las personas que trabajan en este establecimiento. Al respecto del tema de la cuarentena total de la región metropolitana, es importante decir de que tenemos más de 6.700.000 personas que van a entrar a cuarentena total de la región el día viernes a las 10 de la noche. No son la totalidad de las comunas de la región metropolitana, porque tenemos algunas comunas, sobre todo en las provincias que tienen comunas rurales, donde hay pocos contagios o la cantidad de casos positivos no amerita decretar una cuarentena total en esas comunas en este momento. Eso no significa que si el día de mañana necesitamos decretar esa cuarentena total en las comunas que hoy día no están contempladas, no lo vayamos a hacer, muy por el contrario. Vamos analizando todas y cada uno de los elementos que dan categoría para poder decretar la cuarentena total todos los días y por lo tanto si en algún momento alguna de las comunas que hoy día no ha sido nombrada para entrar en cuarentena el día viernes a las 10 de la noche los cumple como criterio, no le quepa duda de que van a entrar también. Eso significa tener una enorme responsabilidad porque estamos hablando de una cantidad de extensión física y de personas que van a entrar a cuarentena este día viernes, que es, por supuesto, bastante complejo de fiscalizar. Vamos a reforzar enormemente la fiscalización, como ustedes ya lo habían visto en los días anteriores a partir del viernes a las 10 de la noche. Trajimos más personal militar, más personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones y hoy día el ministro Blumel con el ministro Espina tienen una nueva reunión para poder reforzar la fiscalización. Pero estamos hablando de una enorme cantidad de comunas de la región metropolitana que sobrepasan incluso a la provincia de Santiago. Toman comunas de la provincia de Cordillera, comunas de la provincia de Maipo y comunas de la provincia de Chacabuco. Y por lo tanto, si nosotros como ciudadanos no nos comprometemos a cumplir la cuarentena total, ninguna fiscalización ni ninguna medida va a ser suficiente. El toque de queda hoy día, en la evaluación que nosotros tenemos, se mantiene en el horario que corresponde
corresponde. Pero como nosotros evaluamos todos los días en el comité de crisis que comanda el mismo presidente de la República de lunes a domingo, en ese comité de crisis se toman las diferentes decisiones y si en algún momento es necesario aumentar el toque de queda para poder aplanar la curva de contagios que estamos viviendo, no le quepa la menor duda de que lo vamos a hacer. En algún momento nosotros planteamos al inicio de este proceso de evaluación de la pandemia en Chile, que partió el 3 de marzo con el primer caso, dijimos que nosotros íbamos a ir tomando diferentes medidas de forma gradual y que no podíamos descartar que en algún momento llegáramos a una suerte de cuarentena total de la región metropolitana. Hoy día estamos en una cuasi cuarentena total de la región metropolitana porque tal cual como dijimos el primer día, no íbamos a dudar un minuto en decretarla cuando fuera necesario. Hoy es necesario, dada la cantidad de contagios positivos que estamos teniendo en el día, y la estamos tomando antes de que colapse el sistema de salud de nuestra región metropolitana, que funciona como un gran hospital. Lo público y lo privado funciona como un gran sistema de salud. Y en ese contexto es muy importante explicar que hoy día tomamos esta decisión de la cuasi cuarentena total de la región metropolitana, la cuarentena del Gran Santiago, antes que colapse el sistema de salud para que evitemos ese colapso. Estamos tomando una medida preventiva para evitar que efectivamente en unas 2 o 3 semanas más, que es cuando se ve el resultado de ese aumento de contagio en hospitalizaciones de pacientes críticos, tengamos que lamentar que no tuvimos la capacidad como le pasó a países como España, como Italia, como Estados Unidos. Eso es lo que no queremos ver y por eso ahora estamos tomando una medida preventiva antes de que efectivamente tengamos una cantidad de contagios que no podamos controlar y que no sea capaz nuestro sistema de responder para atender bien con una cama crítica, con un ventilador mecánico y con un intensivista y un equipo de intensivo que pueda salvarle la vida. Y es por eso también que hemos hecho un tremendo esfuerzo bajando la cuarentena total en edad, porque ¿dónde estamos viendo más fallecidos? En nuestros adultos mayores, y son a ellos a los que tenemos que proteger, porque probablemente si ellos se contagian, nuestra capacidad, incluso teniendo una cama crítica, incluso teniendo un ventilador, va a ser mucho más difícil poder salvarle la vida por las condiciones más frágiles en las que nuestros adultos mayores se encuentran. Por eso tenemos que bajar la edad de confinamiento y hacerla obligatoria desde los 75 años en adelante, y ojalá podamos cumplir con mucho rigor las medidas de la cuarentena total. Quiero decirles de que cuando se decreta la cuarentena total es porque es el momento de la cuarentena total. La cuarentena total no se puede decretar tardíamente, efectivamente, pero tampoco antes, porque si la decretamos antes de tiempo, cuando realmente la necesitemos, va a haber un nivel de incumplimiento como lo hemos visto en algunas comunas de la región metropolitana. Las cuarentenas estratégicas y dinámicas a lo largo de Chile en las regiones han ido funcionando, bajaron la tasa de contagio. Es el momento de ver que la cuarentena total de la región metropolitana empieza a funcionar, y para que empiece a funcionar necesitamos que la gente cumpla, por supuesto, lo que son las indicaciones de la autoridad sanitaria en materia de autocuidado y también en materia de toque de queda, de no salir de su casa a menos que sea estrictamente necesario, de no abusar de los permisos, porque estamos hablando de algo que es tremendamente relevante entender. Ninguna medida que nosotros podamos tomar, por muy dura que sea, por muy drástica que sea, cuarentenas totales, cordones, toques de queda masivos, lo que sea que nosotros podamos decretar va a ser suficiente si no se comprometen los ciudadanos a cumplirla. Y esto es lo que ha pasado en otros países del mundo. Países que teniendo cuarentena total desde el inicio de la enfermedad no fueron capaces de controlar la enfermedad y fallecieron una enorme cantidad de personas. Así que solicitar encarecidamente entender de que esto finalmente es un trabajo entre todos. Quiero insistir en una frase que es muy relevante. Las autoridades tomamos medidas y tomamos acciones. Decidimos la cuarentena total en gran parte de nuestra región metropolitana. Ahora corresponde que los ciudadanos tomen conciencia, que tomemos conciencia de que esto no es un juego y que aquí para adelante son las semanas cruciales para determinar cómo vamos a terminar esta pandemia en Chile.
Ministra, buenas tardes. Andrea Pino de TVN. ¿Fue un error hablar de nueva normalidad? Hay quienes insisten en decir que hay una actitud zigzagueante por parte del gobierno, poco clara, una respuesta tardía, medidas insuficientes. ¿Fue un error hablar de nueva normalidad en las semanas anteriores? Yo quiero decirle de que nosotros en algún momento, como el coronavirus llegó para quedarse, y no vamos a tener vacuna antes de un año, según lo que nos han dicho los expertos, los científicos, hay que entender de que el coronavirus va a estar conviviendo con nosotros durante mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que las cosas que antes hacíamos nunca las vamos a volver a hacer mientras no tengamos o una vacuna o un tratamiento o efectivamente la gran población de nuestro país sea inmune. En ese contexto, todo lo que antes nosotros entendíamos como normalidad hay que hacerlo de una forma diferente. Este concepto de nueva normalidad no es un concepto chileno, es un concepto mundial que ha ocupado la Organización Mundial de la Salud, que han ocupado líderes del mundo muy reconocidos y que lo que buscaba decir es que en algún momento, más allá de que pasara el pic de contagio, más allá de que pasara el invierno, nosotros íbamos a tener que acostumbrarnos a hacer las cosas diferentes. Íbamos a tener que dejar de ir a aglomeraciones aunque hubiese pasado el invierno. Íbamos a tener que dejar de saludarnos de beso y de abrazo a pesar de que hubiese pasado el pic, que íbamos a tener que dejar de estar aglomerados en diferentes circunstancias. Y eso es lo que finalmente lleva y conlleva este concepto mundial de la Organización Mundial de la Salud de nueva normalidad. Eso no significa de que uno pudiera volver a su vida o a tratar de hacer las cosas diferentes ahora. Y eso finalmente es lo que hoy día estamos transmitiendo. La región metropolitana tiene una realidad completamente diferente al resto de las regiones. Es cosa de comparar los resultados que tuvimos en Chillán Viejo, los que tuvimos en Osorno, los que estamos teniendo hoy día en Arica, con lo que está pasando en la región metropolitana. Tenemos comunas como Santiago Centro, que están en cuarentena total desde el 26 de marzo, es decir, la decretamos muy tempranamente. Y a pesar de eso tenemos un aumento de contagios relevante. ¿Qué tiene que decir eso? Tiene que decir que la cuarentena total, no por decretarse con un papel, es una finalmente posición mágica que nos protege. La cuarentena total da un marco, pero la responsabilidad y el cumplimiento de cada uno de nosotros es lo que permite efectivamente ir teniendo buenos resultados como tuvimos en las otras regiones. Queremos decirle que las semanas que vienen son cruciales, son vitales y hay que ser extremadamente responsable para entender de que no por decretar hoy día cuarentena total en la comuna yo estoy protegido. Yo puedo estar en una comuna con cuarentena total, pero si abuso de los permisos, si salgo, si vulnero el toque de queda, si me sigo saludando de beso, de abrazo, si no mantengo el distanciamiento social, nada de lo que nosotros hagamos como gobierno va a ser suficiente para poder enfrentar esta pandemia del coronavirus, que es una pandemia mundial que ha costado muchas vidas en el resto del mundo, en países incluso con los cuales nos gusta compararnos y a los que aspiramos a ser, y por lo tanto nosotros como país estamos tomando medidas anticipándonos a lo que le pasó a otros, que fue el colapso de su sistema sanitario. Ministra, buenas tardes. Ana María Silva de Mega Noticias. Hay preocupación por una posible escasez de test PCR. El ministro Mañalich asegura que las clínicas van a estar haciendo este examen, se les va a garantizar incluso los insumos. Ahora bien, ¿qué les decimos a las personas de las zonas más vulnerables de los hospitales? Hoy en día en el Hospital San José, en la Florida también, hay muchísima gente que ya se está encontrando con grandes dificultades para hacerse el test y no estamos hablando de recintos médicos privados. Sí, es muy relevante decir de que ayer salió una información que fue comunicada por diferentes prestadores privados al respecto de la escasez que es mundial en materia de reactivos para los PCR y efectivamente es relevante decir que nosotros desde la preparación de lo que es el sistema público pudimos adquirir los insumos y los reactivos y los PCR para poder enfrentar esta pandemia a tiempo. Y el sistema público de salud, según lo informado por el Ministerio y el propio ministro, tiene los reactivos y tiene los exámenes necesarios para poder seguir testeando masivamente como lo hemos ido realizando y lo que nos ha permitido estar a un nivel de testeo internacional muy relevante. Nosotros estamos testeando a niveles de países de la OCDE y superando a varios países que han testeado menos que nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que ese es un esfuerzo relevante que debemos realizar como país.
queremos llamar a la calma y a la tranquilidad de que el sistema público de salud tiene el suficiente material para poder realizar estos exámenes. Y en el caso de los privados, la información que se nos ha ido entregando es que en los próximos 2 a 3 días va a llegar un nuevo embarque que va a permitir seguir testeando en el sistema privado también de forma focalizada y como corresponde hacerlo. Así que el llamado a la ciudadanía a decir que nosotros vamos a seguir testeando, vamos a poder identificar a nuestros positivos, sabemos que eso es parte vital de la estrategia y para eso nos preparamos para que cuando llegara la escasez, porque todo el mundo estaba haciendo exámenes de forma simultánea masiva, nosotros tuviéramos la capacidad para poder realizarlo. Bien, hasta ahí las palabras de la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, en torno a todo lo que está ocurriendo con esta cuarentena total en todo el Gran Santiago, más estas 6 comunas, lo que implica un desafío enorme en términos prácticos para muchas familias y también las autoridades locales, especialmente cada municipio que va a tener que enfrentar este nuevo panorama, sobre todo aquellos que no han estado en cuarentena y que son de los municipios más populosos. Maipú, por ejemplo, después de Puente Alto, es el que concentra mayor población en nuestra región. Camilo Zavala está